Bienvenidos a todos. Como todos los miércoles en este ciclo, la idea es que podamos conectarnos con algunos funcionarios. Marcelo, ¿estás por ahí? Emiliano. Buenas Acá estoy. tardes. ¿Cómo Buenas andamos? tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, como todos los que están participando de estos ciclos, el año pasado arrancamos con estos ciclos con convencionales constituyentes. Con ellos charlamos a lo largo de todo el año sobre qué significaba en la vida cotidiana ser convencional constituyente, cómo eran los juegos de negociaciones, qué conflictos tenían. Y este año la idea es poder compartir otras cosas que tienen que ver con miembros del Poder Ejecutivo, miembros del Poder Legislativo, miembros del Poder Judicial. Hay un público acá variado, en general son chicos, estudiantes, chicos, jóvenes y grandes estudiantes. Hay docentes, hay militantes, hay funcionarios también escuchándolos. Y la idea es que podamos hacer un ida y vuelta. En este caso, el tópico es poder legislativo, así que agradecido a todos los que están presentes en este momento y agradecido especialmente a Marcelo Gouman, que es legislador porteño, y a Emiliano Reparás, que es senador. Es decir, que se han tomado un rato de su tiempo, que es muy valioso, que es muy importante para todos nosotros. Y yo siempre les comento que parte de la extensión universitaria de aquellos principios de la reforma tiene dos sentidos. Uno, que la universidad se acerque al pueblo, es decir, que los que estamos en la academia tratemos de ser lo más sencillo posible para trasladar nuestras herramientas a lo largo y a lo ancho del país, a todo el que lo desee, y a su vez la extensión universitaria tiene que ver con este tipo de actividades, con que el estudiante sea un estudiante integral, que pueda tener conocimientos de todo tipo, y la experiencia de estar en este caso con legisladores, con un senador y con un legislador porteño, para nosotros es recontra importante. Así que sin más prólogo, lo que nosotros queríamos tratar de compartir con ustedes, o al revés, que ustedes compartan con nosotros, es que nos cuenten a quienes no tenemos la suerte de estar sentados en una banca y legislar, qué significa legislar, con qué escollos se encuentran ustedes, cómo es ese primer día donde uno se sienta a una banca y dice, bueno, yo vengo acá a romperla, vengo a cambiar el mundo, y a lo largo del tiempo, bueno, que nos cuenten un poco cómo, si el lado del oficialismo, si el lado de la oposición, qué significa trabajar en el día a día. Así que, sin más prólogo, yo le daría la palabra a Emiliano Reparás, que es senador radical de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, te escuchamos, Emiliano. Muchas gracias por venir. Gracias a vos, Gustavo, por la invitación. Saludos, Marcelo, y a todos los que estamos compartiendo este Zoom. La verdad, es muy grato compartir estos momentos con ustedes. Bueno, como vos bien decís, la verdad es que una cosa es el prototipo ideal que uno tiene en el marco teórico previo acerca de lo que es el ser legislador y la tarea de legislar, y otra cosa es enfrentarte a la praxis y al día a día con una dinámica totalmente distinta. Sobre todo para que los que, como en mi caso, venimos más desde el palo del Ejecutivo. Si bien yo estoy formado en ciencia política, empecé a trabajar desde muy chico en el Ejecutivo local, yo soy de Navarro, provincia de Buenos Aires, que es la primera sección electoral, que si bien mi representación abarca el conurbano norte y oeste y la parte de atrás, o sea, lo que nosotros le llamamos la cola, mi pueblo tiene características bastante distintas a lo que es la norma en el conurbano. Les decía que yo comencé en el municipio. En principio fui director de juventud, después me tocó tener algún rol extraoficial, porque la verdad es que no era oficial, pero
hice las veces de secretario de gobierno y de jefe de gabinete, amalgamando algunas de las cuestiones que pueden pasar en el municipio. Después pasé a la Cámara de Diputados de la Nación, en donde fui asesor. Volví nuevamente a una tarea ejecutiva que fue en la Procuración, fui coordinador de Relaciones Internacionales, y en el 2015 me tocó acompañarlo a Daniel Salvador, él como vicegobernador, a mí me tocó ser jefe de gabinete del Senado, en donde mi tarea tenía un carácter mucho más ejecutivo que legislativo, pero estaba bastante de cerca en la función que tiene la Cámara Alta de la provincia. Entonces, en todo ese desarrollo, yo tal vez tenía una idea, como vos bien decís, Gustavo, de un montón de proyectos, un montón de ganas, un montón de energía para transformar un montón de cosas del día a día, realidades, que es por lo que en principio todos nos metemos en esta tarea tan noble que es la política, ¿verdad? La verdad es que cuando estás en la banca muchas de esas cosas no pasan, sobre todo porque te das cuenta que por ahí la tarea del legislador tiene que ver, por supuesto, con hacer leyes, tiene que ver con controlar al Ejecutivo, tiene que ver también con la representación de la ciudadanía, canalizar un montón de inquietudes, de problemáticas y de necesidades que se pueden visibilizar, que están pasando en el día a día de la sociedad. Pero les decía, en la práctica, desde mi óptica y mi experiencia, tiene mucho más que ver con la negociación. Las cámaras hoy por hoy, en este sistema que se encuentra en nuestro país, tienen que ser los lugares en donde justamente se haga política, en donde todas esas posturas que por las características de nuestra sociedad suelen ser yuxtapuestas y solemos estirarnos hacia los extremos en vez de tratar de confluir y de ir hacia las posiciones más moderadas. Creo que la legislatura es el lugar en donde se dan los vasos comunicantes de una manera mucho más natural, en donde se confluye con otros pensamientos que no están en línea con los tuyos y que consecuentemente también se representan a sectores de la sociedad que son muy diversos. Y desde ese lugar me encontré que realmente las cuestiones del día a día que se resuelven en la política se resuelven en la legislatura. Y por supuesto que también se presentan proyectos de ley, por supuesto que también se hacen algunas cuestiones que tienden a controlar al Ejecutivo, sobre todo cuando a vos te toca ser el rol de oposición, pero me interesaba transmitir que básicamente en la legislatura y sobre todo en la legislatura bonaerense nosotros encontramos un ámbito que por ahí no se ve en la dinámica política del día a día, pero sí están las bases de los acuerdos, las bases de los consensos políticos, el debate entre las fuerzas cuando los discursos por ahí en la opinión pública parecen muy polarizados. En la legislatura se tiene digamos, como que la norma es tratar de moderarnos y tratar de acordar ciertas cuestiones que tienen que ver con el día a día de la política y con la viabilidad también de las instituciones en la provincia. No sé, Gustavo, si querés que hagamos un ida y vuelta y le pasamos a Marcelo para que dé su óptica y a partir de ahí seguimos o sigo hablando, como vos digas. Como quieras, si querés hacer algún cierre y contarnos por ahí de alguna experiencia, de algún proyecto que hayas presentado y que se haya concretado efectivamente, o al revés, que le hayas puesto toda la energía y no ha superado la prueba del legislativo, también nos serviría, ¿no? Bueno, sí, en esto que te decía, que una cosa es el prototipo ideal, lo que uno espera y todo el empuje y las ganas que le ponen. Ahora, en ese filtro de ir generando consensos, te pasa que muchas de estas iniciativas que uno comprende que son trascendentales para estas transformaciones que hay que hacer en la sociedad, no prosperan. Y creo que el meollo tiene que ver justamente con esto, de que
el aprender a ser legislador también es aprender a negociar y a generar masa crítica para que todos tus proyectos que vos pensás que son innovadores y que pueden transformar, tomen músculo para que después en definitiva se concreten como leyes. Y en esa línea, yo estoy con un proyecto bastante ambicioso, yo tengo una visión, le he hablado con vos en particular en alguna oportunidad, creo que la mayoría de los que estamos aquí somos de la provincia de Buenos Aires, y creo que nosotros nos debemos debatir una provincia que en términos burocráticos administrativos esté a la altura de las circunstancias y las necesidades que implica vivir en el siglo XXI. Me refiero concretamente a algo que en alguna oportunidad, tal vez con alguno de los que están acá lo hemos hablado, que tiene que ver con dotarnos de una nueva distribución, justamente en estos términos burocráticos administrativos para el adentro de nuestra provincia. Y digo concretamente, la provincia está dividida en secciones electorales por medio de las cuales elegimos nuestros representantes. De hecho, yo, como les decía, represento a la primera sección electoral. Muchos de aquí seguramente serán de Berazategui, que está en la tercera sección electoral, que nuclean los focos más grandes poblacionales, que es el primer, el segundo y el tercer cordón de la provincia, el conurbano, y el resto de las secciones están en el interior de la provincia. Ahora bien, para el adentro de cada sección, uno no solamente elige a los legisladores, sino que también la relación con el gobierno provincial de alguna manera está mediada por esas secciones, ¿no? Y se van nucleando los distritos que están alrededor. Pero nos encontramos con esta complejidad que yo, por ejemplo, soy de la ciudad de Navarro, que tiene 22.000 habitantes, y convivo en la misma sección con Vicente López, que tiene mucha más densidad poblacional, y con Merlo, por ejemplo, que tiene más de 600.000 habitantes. Claramente no tenemos características muy comunes, simplemente estar en un radio de kilómetros relativamente acotado, que fue uno de los criterios de esa primera división. Pero a su vez, tanto Vicente López como Merlo, a pesar de que las densidades poblacionales son un poco más cercanas, tienen poco que ver en cuanto a las características productivas, a las características sociales, a las características socioeconómicas y consecuentemente a las problemáticas y a las necesidades que tiene el ciudadano de cada una de esas localidades, ¿no? A eso le tenemos que sumar que, más allá de esta primera división, cada uno de los distritos pertenece a una determinada región sanitaria, que es distinta a esta sección electoral, y se agrupa con municipios distintos. Además, pertenece a una determinada región judicial, que es distinta, con distintos municipios a los anteriores, y así pasa en educación, así pasa en producción, así pasa en la mayoría de los desarrollos de política pública, incluso en la ascendencia que tienen los organismos nacionales sobre el territorio. Digo, vos te vas a encontrar que vos perteneces a una región de ANSES o de PAMI que no tiene nada que ver por ahí con los que son de tu sección electoral. Entonces lo que se hace muy difícil es la gestión en el mediano y el largo plazo. Y yo, si hay algo que quiero transmitir, es que nosotros tenemos que propiciar desde la política, a los que nos interesa la política, tenemos que propiciar en principio los consensos y por el otro lado las políticas de mediano y de largo plazo. Entonces nosotros, perdón, toqué sin querer. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Toqué sin compartir sin querer. Sí, se te escucha perfecto. Bueno, les decía, entonces nosotros lo que proponemos es que tenemos que hacer una refundación en estos términos burocráticos y administrativos de la provincia. Tenemos que ir hacia microrregiones que funcionen a modo de unidad funcional, valga la redundancia, en donde por supuesto que tienen que estar las características duras presentes. Me refiero que vos tenés que tener cercanía territorial, tenés que tener los índices habitacionales y demográficos medianamente parecidos, digo, estructuralmente tienen que ser ciudades parecidas, pero también tienen que tener otras características que tienen que ver con la idiosincrasia de la gente del lugar, que sean comunes.
¿Por qué digo esto? Porque sin lugar a dudas, cualquier desarrollo que vos quieras hacer de política pública, en la praxis te das cuenta que si eso se contrapone con lo que piensa la gente del lugar, nunca va a prosperar. Si vos haces una medición de esa política pública, seguramente no va a causar buen impacto. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Insisto, que estas zonas sean más chiquitas, más condensadas, y que además tengan mapas homogéneos. Digo, vos como intendente de un lugar asumís y sabés que vas a tener X cantidad de municipios alrededor que tienen características parecidas a las tuyas, que además la gente del lugar piensa de una manera relativamente similar. Vos como gestor del lugar, además a priori vas a saber que tenés que hacer desarrollo de política pública en términos de salud, en términos de transporte, ayudar en términos judiciales, en términos de educación, de obra pública, de infraestructura, de manera mancomunada con las mismas personas que son los otros intendentes del lugar. Entonces a vos lo que te permite es, por un lado, planificar y por el otro, colaborar. Por ejemplo, en el interior de la provincia no se justifica tener en todas las localidades que tienen 50, 60, 100.000 habitantes, mucho menos las que tienen 20 o 30.000, un hospital de cada especialidad por distrito, porque además es imposible en la práctica, no se puede sustentar desde lo económico. Pero sí tranquilamente los hospitales que ya sean locales, regionales o zonales, pueden tener una especialidad y vos en un radio de 100, 150 kilómetros podés acercar a toda tu ciudadanía una facilidad y cumplir una necesidad básica de una manera mucho más funcional de la que se está haciendo ahora. Y por último, y para finalizar, también desde la óptica de el gobierno central, esto sería más fácil para que justamente lo que les decía, esos desarrollos de política pública tengan impacto real en el territorio. Nosotros, a mí me tocó ser parte de la gestión hasta el 2019. Y hay un ejemplo muy concreto que yo siempre señalo, porque realmente en lo que refiere a desarrollo social fue un programa muy bueno, que tuvo muy buen impacto sobre gran parte del territorio del conurbano, que era el Estado en tu barrio. Realmente transformó a algunas sociedades y le transformó la vida a muchos ciudadanos que por primera vez se pudieron acercar realmente al Estado, ¿verdad? Ahora, ¿qué le pasaba a aquellos distritos que estaban de las 6 para el interior? Y la verdad es que el Estado ya estaba en su barrio, ¿sí? Porque a mí me pasa que yo en mi distrito tengo la oficina de IOMA a 5 cuadras, la municipalidad la tengo a 7 cuadras, seguramente un amigo trabaja en PAMI, un primo trabaja en ANSES, entonces digo, el Estado tiene otras redes y otros circuitos por medio de los cuales garantiza llegar a la ciudadanía. Entonces, el impacto fue real en el primer y segundo cordón, un programa que era provincial, pero la verdad es que no tuvo tanto impacto en el interior. Entonces, vos como decisor desde la provincia, como gestor que tenés una provincia que es súper heterogénea, que tiene 135 distritos, tenés que tratar de que los programas lleguen a todos y cada uno de los 17 millones de ciudadanos que la componen, ¿verdad? Si vos tuvieses estas unidades funcionales, vos podrías armar un paquete que sea general y después darle características particulares por cada una de justamente las necesidades, las problemáticas de los ciudadanos de esas unidades funcionales, que además tengan que ver con la idiosincrasia de los ciudadanos del lugar, y ahí te aseguras que el impacto de la política pública pega de lleno y te garantiza llegar a una gran cantidad de ciudadanos. Así que, bueno, esa tarea es la que nos aboca ya desde hace un tiempo largo. Hemos tenido éxito en el sentido de que esto por lo menos hoy es un tema en la legislatura, hay un consenso para avanzar sobre cambios, no nos ponemos de acuerdo del todo en el cómo, pero sí es un tema que se está debatiendo, que por supuesto que tiene que generar consensos muy fuertes, porque esto tiene que ser algo ni siquiera a mediano plazo, a largo plazo. Si nosotros vamos a transformar la provincia, tiene que servir para todo el siglo XXI. Ese es uno de los proyectos que tenemos
todavía trabado, pero que le estamos poniendo mucho empeño para que pueda rendir frutos lo antes posible. Muchas gracias, Emiliano, por el panorama de ese mundo que es la provincia de Buenos Aires. Seguramente va a haber algunas preguntas, así que le damos espacio al legislador Marcelo Gouman para que comparta con nosotros sus apreciaciones sobre cuál es la realidad de un legislador porteño. Bueno, Gustavo, gracias por la invitación. Díganme si se escucha bien, si está todo bien. Todo bien, Un se te gran escucha saludo. bien y se te ve bien. Bien, un saludo a Emiliano, un gran abrazo acá a la distancia. Poco nos hemos acostumbrado a esto de vernos tanto en Zoom y poco físicamente en función de la pandemia. Espero que anden todos bien en relación a eso. Agradecerles a todos los que están participando de esto. Un saludo a Augusto, que ahí también lo veo, al amigo de Lobos, que está presente por ahí. Eh, para mí es un honor, un orgullo estar hoy acá y obviamente me pongo a disposición de las preguntas después de algunos comentarios que por ahí un poco se me ocurrió preparar en relación a esto que Gustavo planteó como eje temático. La legislatura de la ciudad tiene 60 miembros, tiene 60 representantes del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, tiene en este momento una mayoría de la coalición Juntos por el Cambio, obviamente, de la cual participo en calidad de miembro del bloque de evolución. Yo ahora un poco algunas de las características de ese proceso son importantes en cuanto a la respuesta a la pregunta del rol del legislador. Por eso voy a poner énfasis un poco en contar esto, digamos. La legislatura porteña está compuesta por varios bloques. eh, tiene, tiene el bloque del Partido PRO, que es el bloque mayoritario, digamos, 26 miembros. En realidad integra ese bloque a Vamos Juntos, del cual también forman parte de la coalición cívica y Confianza Pública, el partido de Ocaña, de Graciela Ocaña, y el partido de Elisa Carrió, digamos. El bloque nuestro, que es UCR Evolución, que tiene 9 miembros. El bloque del Partido Socialista, que tiene 2 miembros. Consenso Federal, GEN, Autodeterminación y Libertad, tienen 1 miembro. Y el bloque del Frente de Todos, que tiene 17. Esa es la composición actual de la legislatura porteña. Por lo tanto, hay una mayoría de Juntos por el Cambio, que es ese bloque que integran Vamos Juntos, Sumados, Evolución y el Partido Socialista, y al cual a veces en algunas oportunidades, en algunas votaciones se integra el GEN, pero que es un bloque que no alcanza a cubrir los 40 votos que son necesarios para la sanción de algunas leyes. Que las leyes relativamente importantes, las vinculadas a ventas o vinculadas a aspectos centrales de la cuestión del planeamiento urbano, son leyes que necesitan 40 votos, por lo tanto, esa necesidad de 40 votos tensa a la legislatura a la obligación de construir acuerdos porque el bloque de Juntos por el Cambio, integrado totalmente, no llega a ese número. Sí ocurría en la etapa anterior, digamos, hasta el año 2019. Em, eh, lo que es mi segundo mandato, asumí por primera vez en el año 2015, para hacer un poco el relato en los términos en lo que lo ponía Emiliano. Yo no venía de la gestión del Ejecutivo, yo venía de la experiencia más bien vinculada a la universidad, de gestionar en la universidad y de una vida política universitaria bastante prolífica y con bastante tiempo de desarrollo. Fui representante del movimiento estudiantil en primera instancia y en segunda instancia fui funcionario en la universidad en algunas oportunidades. Y entonces, más allá de ser militante del radicalismo todo este tiempo, lo hice en perspectiva de construcción
universitaria y en todo caso el primer cargo vinculado, se podría decir en general, al Estado es el de legislador porteño. Por lo tanto, y ese es un dato, nuestra experiencia en nuestra capacidad para observar las políticas públicas que se llevaban adelante en la ciudad de Buenos Aires solo tenían el juicio de alguien que las veía en perspectiva de afuera, ¿no? O en perspectiva, en todo caso, de un miembro de la comunidad universitaria. Eso no es poco para quien pretende saber y legislar sobre asuntos que en última instancia terminan teniendo un impacto importante en el diseño de políticas públicas que después se llevan adelante desde el Estado, en este caso de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, obviamente la experiencia de ya 6 años y medio de legislador a uno le permiten poner en perspectiva un montón de cosas que bajo ningún aspecto tenía el día que se sentó por primera vez en la banca de la legislatura porteña. Cuando llegamos a la legislatura porteña, éramos un bloque más pequeño, de 5, en el año 2015, y no formábamos parte de la coalición Juntos por el Cambio, o Cambiemos, como se llamaba en ese momento, ya que Evolución en la capital federal siguió 4 años más un camino de autonomía en relación a la participación, por lo menos en el Ejecutivo porteño, del diseño y la construcción de Cambiemos, a la cual nos integramos recién en el año 19. Un poco tratando de aplicarle algunas, digamos, categorías, por decirlo de ese modo, a la tarea del legislador, a la tarea que yo entiendo tiene que mirar un legislador, se me ocurría pensar en 3 cosas. En la primera, un legislador, supongo, entiendo, tiene que poder comprender la mirada programática del jefe de gobierno, de quien orienta las políticas de la ciudad en el momento en el que le toca ser legislador. Eso creo que es un primer tema central que debe formar parte de la mirada de un legislador. Por lo tanto, la comprensión del status quo de la mayoría de ese momento en el cual le toca ser legislador, y también comprender que dentro de los roles institucionales de un jefe de gobierno también está el poder de veto, sea parcial o total, que también es importante de que sea observado en la cabeza del legislador a la hora de imponerse la tarea de construir un proyecto que en todo caso tenga cierta viabilidad. Creo que la segunda cuestión importante que un legislador debe tener en cuenta a la hora de diseñar un proyecto, y que en todo caso uno después puede establecer el orden de prioridad, qué es más importante, es que el proyecto sea aceptado por su propio bloque, o por su primera instancia, digamos, como en el caso mío, para poner como ejemplo, que mi proyecto tenga en principio necesariamente el consenso del bloque del cual participo, de los 9 compañeros, compañeras, legisladores que en este caso integran el bloque de Evolución, que es el primer bloque en el cual participo, y luego en todo caso la segunda instancia del interbloque, también del cual participo, porque la aceptación en ese ámbito de ese proyecto es casi como la condición necesaria para que al menos el proyecto tenga estatus de proyecto presentado, digamos, ¿no? Y el tercer tema que yo creo que debe tener todo legislador en la cabeza a la hora de cranear o de imaginar un proyecto, ahí en nuestro despacho lo denominamos el secreto eficiente, a este tercer aspecto, tiene que ver con la necesidad de comprender que en gran medida, en la mayoría de las oportunidades, en general, para no ser peyorativo con el rol de una legislatura, quiero ser claro, en gran medida, no absolutamente, pero en gran medida es el jefe de gobierno el que tiene, a través de la propia posibilidad de presentación de proyectos, o a través de la posibilidad de iniciar un proyecto legislativo con un legislador de su propia bancada, el que se preserva para sí la, la posibilidad de presentar los grandes proyectos, las grandes iniciativas parlamentarias, que luego
alcanzan niveles de viabilidad mucho más realistas e importantes. Es decir, proyectos que terminan siendo, por lo general, leyes. Por lo tanto, los grandes temas de la legislatura, más allá de que después los bloques minoritarios puedan participar del debate, nacen de la visión del partido de gobierno o de la coalición gobernante, o de la visión del jefe de gobierno, en definitiva, que es la visión hegemónica en un momento histórico determinado de la sociedad, y en todo caso, en el seno de una legislatura se debaten o se modifican algunos aspectos. Esto significa que los bloques minoritarios no tienen por ese motivo capacidad de imponer normativas o llevar adelante iniciativas legales. No, no. De hecho, hay leyes que fueron presentadas por bloques minoritarios que recorrieron un camino de éxito. Lo que sí, los ejemplos son bastante bien pocos, digamos. Por lo tanto, creo que, insisto en eso, de que el secreto eficiente es entender que, por lo general, en el momento histórico en el cual un partido de gobierno lleva adelante políticas públicas, los proyectos vinculados a esas políticas públicas son los que tienen mayor razonabilidad de tener éxito en su transcurso por el Palacio Legislativo. En el caso nuestro, estos 3 puntos quería señalarlo y dejarlos ahí planteados para que en todo caso después, si quiere alguno hacer una pregunta, los charlamos. En el caso nuestro, yo participo de un bloque que en el 2015 tenía un rol más bien autónomo e independiente de la mayoría parlamentaria. En algunos casos incluso llegábamos a oponernos a políticas que se implementaban desde el Ejecutivo porteño o del PRO, eh, y en la consecución del tiempo y de la marcha de los debates, nuestro bloque se fue integrando e incorporando a la coalición Juntos por el Cambio, y creo que ese representó, como, para decirlo claramente, un desafío muy importante para nosotros, porque nosotros siempre tuvimos en nuestro debate interno, y sostuvimos en nuestro debate interno, la necesidad de ser coherentes con el programa originario que nos dio sentido, digamos, el programa originario que le da sentido a Evolución, o en todo caso al radicalismo, que orientó el radicalismo y que fue presentando en las sucesivas elecciones, tanto en el 2000, desde el 2011 en adelante, en todo caso, que es el tiempo en el que este proyecto político tiene como realidad, encabezado por Martín Lustó en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la coherencia histórica, la coherencia de los posicionamientos históricos a lo largo de ese periodo, siempre representó una de las preocupaciones centrales de nuestro proyecto político, en el reconocimiento de que, al integrarnos a una fuerza que efectivamente en la ciudad era mayoritaria y que gobernaba la ciudad de Buenos Aires, sabíamos que teníamos que convivir cada vez, por el hecho del propio crecimiento de la coalición, convivir cada vez más con actores con los cuales uno piensa diferente, ¿no? En algunos temas fundamentales, en algunos temas importantes. Entonces, ese es el gran desafío de la construcción de coaliciones políticas grandes, representativas y fuertes, y a ese proyecto lo emprendimos con la vocación de ir con nuestro programa, en definitiva, de ir con el programa de Evolución al encuentro y asumir el desafío de construir una fuerza política mayoritaria que, en el caso de Buenos Aires, gobierna efectivamente la ciudad de Buenos Aires, y en ese proceso preservar los valores centrales, nodales, que daban origen, o que de algún modo se identificaban con el debate en marcha en nuestro partido y en la coalición que denominamos Evolución, que es como la coalición de primera instancia, digamos. Y por supuesto que en cada uno de estos momentos, yo un poco le decía a Gustavo el otro día, que a mí me parecía que estaba bueno contar algunos proyectos concretos y cómo fue el desempeño de cada uno de esos proyectos, en función de también entender el recorrido que tienen los proyectos en la legislatura porteña. Que después, si digo, insisto con esto, si quieren preguntar, lo charlamos concretamente, pero nosotros tenemos, como decía Emiliano, una enorme iniciativa parlamentaria. No sé, yo hoy no los conté, pero
si no me equivoco, presenté más de 500 proyectos desde que soy legislador, en 6 años. Creo que ayer lo miré ese dato porque cada tanto lo miro para ver, para ver los últimos presentados y para intentar darle seguimiento. Pero son cerca de 500, 490, está en la página de la legislatura ese dato. Y, y cada uno recorre un camino diferente, un camino que tiene que ver con lo que representa ese proyecto en términos de coalición social y de lo que ese proyecto es capaz de generar en el conjunto del cuerpo legislativo, es decir, del consenso que logre concitar. Entonces, yo para no ser muy larguero, voy a algunos proyectos que para mí fueron importantes y que nos cuentan diferentes cosas. Cuento 3. Uno que presenté ni bien asumí, que se llamó Parque de la Estación, que era un parque importante en un lugar de terrenos del ferrocarril, acá en el barrio de Valvanera, muy cerca de mi casa, efectivamente, y que era un proyecto que tenía 20 años y que venía siendo presentado y representado por vecinos, por legisladores, y yo me reuní con la asamblea que llevaba adelante ese proyecto de construcción del Parque de la Estación, una asamblea de vecinos que durante 20 años pidió ese parque. Me reuní con arquitectos, hicimos un diseño, presentamos el proyecto. El proyecto también había sido presentado históricamente por el Frente de Todos, por el Partido Justicialista en algunas otras oportunidades, y iniciamos el camino de la construcción de consenso con el PRO. Obviamente, nuestro lugar era el lugar del diálogo en ese punto, por lo tanto creo que el hecho de que hayamos presentado nosotros el proyecto también generó como nuevas condiciones para un diálogo que venía trabado desde hacía muchísimo tiempo, y que la verdad que yo no entendía por qué ese parque no se hacía. Bueno, efectivamente, en el momento en el que nosotros presentamos ese proyecto éramos una fuerza política opositora en la ciudad de Buenos Aires. Lo trabajamos junto con otra fuerza política opositora y logramos, que era el Frente para la Victoria en ese momento, y logramos convencer al PRO de que el proyecto era importante y era oportuno aprobarlo en ese momento. Y efectivamente, en un año logramos acordar con el jefe de gobierno, yo tuve reuniones, otros estuvieron reunidos también con el jefe de gobierno. El jefe de gobierno coincidió porque se lo pusimos en la agenda, que era el momento oportuno para avanzar, y efectivamente avanzamos, y hoy el Parque de la Estación es una realidad. Ese proyecto tiene este recorrido: el haber sido primero una idea de vecinos, no de legisladores, y esa es su particularidad. No fue una idea mía, el Parque de la Estación, no fue una idea de los legisladores que lo presentaron antes que yo, fue una idea de los vecinos, que fue tomado por el Parlamento, trasladado al Poder Ejecutivo en un ámbito de debate, discutido con el Poder Ejecutivo, reconstruido en términos de ley, con cambios, sufrió muchísimos cambios el proyecto original, y aprobado. Y hoy es un parque, lo pueden ir a ver, está ahí cuando el tren sale de Estación 11, 2 o 3 cuadras después, al costado derecho, al borde de calle Perón y Anchorena, en esa esquina, ahí está el Parque de la Estación, hoy un parque importantísimo, con un anfiteatro hermoso y con un galpón enorme que tiene una biblioteca popular adentro, y un vivero y un montón de espacio en donde en épocas de no COVID las escuelas lo usan para actividades, las escuelas del barrio. Proyecto de éxito legislativo. Vamos a uno de fracaso. En la misma instancia, siendo legislador opositor, presenté un proyecto para reformar la Ley 104, la Ley de Acceso a la Información Pública. Y elaboré un proyecto que se podría decir tenía muy poco que ver con el estado del arte, sobre el universo de acceso a la información pública. Y en ese caso, la legislatura decide avanzar en la discusión sobre la reforma de la Ley 104, pero no toma ningún aspecto o de las ideas volcadas por mi proyecto, a pesar del esfuerzo que yo hice por participar de esa discusión y por peticionar por algunos cambios para que se incorporen en el marco de esa reforma. Nada, ni una coma de mi proyecto de reforma de la Ley 104, habiendo estado presentado y habiendo sido el primer proyecto vigente para reformar la 104, fue incorporado, sino, bueno, nada, algún aspecto secundario, muy secundario, pero que termina
poniéndonos a nosotros en un ámbito de participación sobre esa reforma, pero con una genialidad absoluta respecto del resultado. Muy poco de lo que termina siendo la reforma de la 104, una ley muy importante en la ciudad de Buenos Aires, termina teniendo que ver con el proyecto original que habíamos presentado nosotros. Y es una ley eminentemente de la política, ¿no? Eminentemente de la discusión de la academia y de la política, de las universidades, de las facultades y de la política. Y el tercer proyecto es uno que tiene que ver con quizás la última etapa de nuestra, que explica otro recorrido, quizás la última etapa de nuestra, de nuestra, de nuestra, de nuestra experiencia política, ya como miembros de la coalición de gobierno, que es el conjunto de alivios fiscales propuestos por a veces el Ejecutivo porteño, a veces nuestro bloque, a veces otro bloque, pero que son presentados de manera conjunta y en donde participamos como bloque oficialista, con los ministerios del Ejecutivo porteño y con el Ejecutivo porteño en su conjunto, para tratar de buscar una solución concreta para sectores, por ejemplo, como el sector gastronómico, a través de la ejecución de beneficios fiscales, reducciones de impuestos que pagan, como por ejemplo el ABL en algún caso, o ingresos brutos en el otro, que son impuestos centrales de recaudación para la ciudad, y que han sido políticas asumidas por el pleno del cuerpo. Es decir, es imposible que algún bloque se oponga a una política de descuentos o alivios fiscales que impactan positivamente en sectores de la economía muy dinámicos que hoy están atravesando una crisis profunda. Ese es el tercer ejemplo, un ejemplo en el cual la concordancia detrás de un proyecto es absoluta, pero su nacimiento tiene necesariamente como epicentro una evaluación sobre la recaudación impositiva que se hace necesariamente en el Ejecutivo, ¿no? Nada, me parecía que dejo acá, si les parece, y estoy atento a las preguntas que puedan formular. Gracias, Marcelo, porque hay un montón de preguntas, está muy activo, súper activo el chat, así que tengo muchas anotadas, así que vamos a hacer un ping-pong. La primera, en común, que tiene que ver con la geografía electoral. Emiliano avanzó un poquitito ahí, y la pregunta es si estarías de acuerdo con la división, no solo de las secciones, sino de la provincia, y para el caso de Marcelo, que nos puedas explicar, aquellos que no somos de la capital, qué rol o cuál es la interacción entre los comuneros, entre las comunas y las legislaturas, y si hay alguna idea de que los legisladores también se elijan bajo sistema de comunas, o hay consenso de que esta es la forma adecuada de elegir a los legisladores. Bueno, vamos con Emiliano entonces con el tema de la división de la provincia. Mira, yo en principio no lo descarto como un paso ulterior. Me parece que para correr primero tenés que gatear, caminar y finalmente llegas a correr. Creo que hay soluciones intermedias que tienen que ver con facilitar, insisto, la funcionalidad del día a día y que no son tan drásticas como puede ser una división de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? Porque por más de que piense que es una posibilidad a largo plazo, nosotros somos bonaerenses muy distintos entre nosotros, pero sin lugar a dudas todos nos sentimos bonaerenses. Y esa situación de identidad nos mantiene en una mancomunión. Por el otro lado, también hay una cuestión que la provincia como Estado central actúa de alguna manera como un mediador solidario. Si nosotros hiciéramos una división, por ejemplo, de lo que es la sexta sección electoral, con las características productivas que tiene, con los limitantes en cuanto a las distancias en lo que refiere a la centralidad del país, con las cuestiones también de las largas distancias entre los distritos y con escasa infraestructura en un montón de sus municipios, sin lugar a dudas necesitarían muchísima ayuda como para poder
solventarse y que esa provincia nueva fuera sustentable. Entonces, lo que decía es que hoy por hoy el gobierno central actúa de alguna manera como un actor que distribuye de manera solidaria para que haya una complementariedad en estos 135 municipios que hoy tenemos. Y que de hecho en la legislatura se traduce un poco en esto que es el rol del legislador, que es lo que nos convoca. Porque la verdad es que todos representamos formalmente a diversas secciones electorales, pero también para con el gobierno central, digo, más allá de la función específica del legislador, somos de alguna manera gestores para lo que es nuestro terruño. Ahí está la etiología de un proyecto que seguramente ustedes lo deben haber leído en algún momento, un proyecto histórico del justicialismo, que dice que tendríamos que salir de un sistema bicameral hacia un unicameral y que cada distrito tendría que tener un legislador. Porque se comprende que en la praxis, digo, más allá de las tareas cotidianas que tenemos, también gestionamos ante el gobierno central todas estas cuestiones que se necesitan en el pago chico. Yo creo que desde ese lugar, esto que les decía, tener secciones más chicas, unidades funcionales que se puedan complementar y que puedan gestionar en común, pueden ser mucho más eficientes en cuanto a la concreción de estos pedidos hacia el gobierno central, incluso para los legisladores también facilitaría porque pueden apoyar dichas gestiones. Así que yo creo que tenemos un primer paso, no lo descarto para más adelante, pero creo que tenemos mucho para modificar en las condiciones actuales que tenemos. La pregunta, Gustavo, era la de las comunas, ¿no? Esa. Sí, si cuando fue pensado el diagrama y la geografía electoral, se pensó en que los legisladores también fueran elegidos por las comunas, si hay una idea conceptual de esa, o hay consenso por el contrario, y la No, interacción entre los comuneros y los legisladores. claro. No, es re válida el planteo y la pregunta. No sé, yo recuerdo haberlo discutido en algún ámbito, en alguna oportunidad, conversado, ¿no? Eh, yo, en principio, creo que, obviamente no es un debate que tenga sentido de oportunidad, no es un debate para este momento, nadie lo está discutiendo eso en este momento, pero la constitución de la ciudad prevé 60 legisladores por distrito único, digamos, y es Ciudad de Buenos Aires. Eh, y yo creo que tengo una tendencia, digamos, en principio, a pensar que un legislador representa un programa que desborda lo territorial, pero que debemos reconocer que eh, tenemos una pertenencia barrial todos y que en algún punto terminamos haciendo un poquito de esfuerzo para que le vaya mejor a nuestro barrio, digamos. Yo cuando pensé en el Parque de la Estación, o cuando pensé en apoyar el Parque de la Estación, estaba pensando en mi barrio, digamos, en un parque para mi barrio. Pero efectivamente, eso no significa que yo discuta desde esa perspectiva con cómo está construida la filosofía política que encierra la idea de 60 representantes del territorio de la ciudad. En los hechos reales termina siendo heterogéneo y representativo, ¿no? Pero bueno, no hay obligatoriedad para que sea de alguna comuna en especial el candidato tal o cual. Lo que sí ocurre es que hay una relación bastante directa con las comunas a través de las organizaciones políticas. Es decir, cada organización política organiza su bloque de comuneros, organiza su bloque de legisladores, organiza sus representantes en otros ámbitos del gobierno de la ciudad o lo que sea, y los hace discutir de manera conjunta y articular políticas, obviamente. Sí, hay ámbitos de articulación no formales, pero que tienen que ver con las organizaciones políticas a las que pertenecen, más allá de los formales, en donde sí se encuentran en el ámbito formal, en el que fuera, en el cual conviven legisladores y comuneros. Por ejemplo, nosotros estamos invitados los lunes de cada mes al programa Comisarías Cercanas, por ejemplo, que es una reunión de los comisarios con los comuneros y los legisladores. Y cada uno, bueno, se acerca a diferentes comunas y ahí hay una cosa formal vinculado
al tema de seguridad, que había una pregunta sobre el tema de seguridad también, en donde comuneros, legisladores, la policía y vecinos se reúnen a conversar los problemas de la zona de esa comisaría. Lo que decía Emiliano, estaba bueno para pensarlo también, nosotros lo propusimos en relación a Buenos Aires. Buenos Aires también tiene el mismo problema. Digo Buenos Aires, la capital federal, Cava, tiene el mismo problema en cuanto a que su conformación también es como una capa de cebolla sobre otra en donde todo se mezcla. Es decir, nosotros tenemos organizadas la ciudad en 15 comunas, pero la organización de las comisarías no era por comunas, lo es hace 2 años. La organización de los distritos escolares no es por comunas hoy. La organización el tema que te imagines no es por comunas. Entonces eso hace también que la cuestión de las responsabilidades de un comunero, a un comunero a veces se le complica, obviamente, buscar la autoridad vinculada a un tema que tiene implicancias en su comuna y no tiene referencia directa al territorio comunal, ¿no? Es un problema similar en donde en la ciudad de Buenos Aires está empezando a haber progresos con eso, ¿no? En el caso de la policía, se comenzó a hacer se comenzó a organizar de manera comunal, por ejemplo. Bien. Unifico 2 preguntas, una de Marieso y otra de Matías, que tiene que ver, una con los límites éticos, si la legislatura porteña y el Senado tiene algunos parámetros de límites éticos, y si alguno viola esos límites éticos, tienen algún tipo o pueden tener algún tipo de sanción. Y Matías dice, bueno, ¿cómo cambia la vida personal? Que va de la mano, me parece, de ustedes, no solo con la responsabilidad y el tiempo, sino gran parte de la sociedad piensa que ustedes, los legisladores, llegan a ser legisladores y son de otro planeta, como que, digamos, andan en avión y están llenos de plata. Y sumado a esto, si les ha tocado enfrentar, por ejemplo, que venga una empresa y quiera extorsionarlos para la aprobación o no aprobación de una norma, o las presiones que puedan tener ustedes a la hora de levantar la mano o bajar la mano. Claro, yo. Sí, Emiliano, por favor. A un pequeño paréntesis antes de ir a la pregunta, que por ahí no sé si lo dije de la manera correcta, pero sí me gustaría aclararlo. Yo estoy a favor de la descentralización de la provincia. Digo, estas unidades funcionales que nosotros proponemos son con una gobernanza mucho más cercana al territorio. Eso, por supuesto, que implica una reforma a nivel tributario. Nosotros tenemos muy concentrada los recursos dentro de la gestión provincial, y la verdad es que el rol de los municipios ha cambiado mucho. Hoy no son más los municipios de alumbrado, barrio y limpieza. De hecho, esto con el COVID nosotros en la provincia lo notamos muchísimo. La verdad es que el primer mostrador en donde el ciudadano no solamente va a pedir la cloaca, va a pedir la calle, sino ahora pide la educación, la salud, los problemas personales, intrafamiliares, la violencia que puede haber no solamente en términos de seguridad en su barrio, sino que también dentro de su casa, es al municipio el primer efector que van a pedir ayuda y solución. Entonces, desde ese lugar, yo imagino una provincia en donde las definiciones estén más cerca del territorio, pero para eso, por supuesto, que tienen que estar las herramientas, y eso se traduce en plata. ¿Sí? Nosotros necesitamos que la plata esté más cerca del territorio. Por eso es que laburamos muy fuerte, por lo menos en lo que refiere a seguridad y a obra pública, en descentralizar, en sacarle al gobernador la discrecionalidad de ese recurso y que sea cada territorio el que lo pueda manejar por medio del CUD, que es el coeficiente que tiene cada uno de los distritos, hecho en base a su población y a otros criterios más, para que esa plata pueda llegar al vecino. Y además, dicho esto, también nos pasa con los monstruos que tenemos en el conurbano. Es imposible que un intendente siga manejando La Matanza, por ejemplo, y varios de nuestros distritos. Yo creo que esos distritos sí hay que fragmentarlos, y que justamente la gobernanza tiene que estar bien cerquita del vecino.
Cuanto más chicos sean los territorios, vos tenés mayor nivel de responsabilidad, y esto lo voy a unir con la pregunta que indirectamente que vos me hacías, Gus, con respecto a la ética y a la transparencia. Yo creo que no hay mejor control que el control social. Y esto te lo digo viniendo de un distrito muy, muy chico, en donde muchas veces termina siendo un infierno porque muchas cosas son vox populi y terminan en teléfono descompuesto y tienen poco que ver con la realidad, pero lo que sí ves que el vecino está muy atento a lo que es la agenda política y la agenda pública, porque son cosas que le pasan en el día a día. Y si tienen que reclamarle algo a un concejal, lo conocen de toda la vida o lo tienen a 10 cuadras de su casa. Si tienen que reclamarle algo al intendente, seguramente se lo cruzan en la farmacia o en el supermercado. Con lo cual, esto también habla mucho de nuestras realidades. Nosotros cuando vamos al interior, seguramente vamos a ver que gran parte de las necesidades de la ciudadanía están satisfechas en mayor medida que lo que pasa en algunos distritos del conurbano. Bueno, yo creo que la cercanía y el control social tiene mucho que ver con eso. Con respecto a lo que refiere a la ética, bueno, nosotros hoy por hoy la política se ha puesto un límite y creo que ha dado un gesto hacia la sociedad, porque por supuesto que tenía que ser de esa manera, que por hoy tenemos herramientas que también ayudan, y hemos puesto leyes bastante firmes con respecto a la conducta que tienen que tener no solamente los legisladores, sino todos los funcionarios públicos. Pero además, también hoy por hoy nos comprometemos a que todos esos fondos que se administran puedan ser primero mostrados y por el otro lado, más allá de la eficiencia con la que se manejen, pueda ser transparente la manera en la que se desarrollan los distintos planos administrativos que a cada uno le tiene que manejar. Por supuesto que esto en la provincia de Buenos Aires impacta mucho más sobre el Ejecutivo, que es donde se maneja realmente los recursos económicos y financieros de la provincia, que sobre la legislatura, pero nosotros en las pequeñas cosas que tenemos hemos dado un paso, digo, publicamos no solamente la tira de empleados que tenemos, sino también los subsidios que se dan, a qué instituciones se dan, estamos controlados no solo por el Tribunal de Cuentas, sino también por Contaduría de la provincia de Buenos Aires. Así que desde ese lugar, y particularmente nosotros en el Senado, cuando nos tocó hacer gestión, hemos cambiado sustancialmente la visibilización de los actos públicos y la posibilidad de contrastación de la ciudadanía. Hoy por hoy, si entras a la página del Senado, vas a ver gran parte de la administración de cada uno de los senadores. Creo que la otra parte de la pregunta tenía que ver con que si nos cambiaba mucho la vida. Eso. Exactamente, la vida personal, de tu vida cotidiana, de tu profesión actual y pasada, y también tu bienestar económico, de que la gente piensa que, bueno, son multimillonarios ustedes. Mira, en lo que refiere a lo económico, yo lo digo sinceramente, hoy por hoy no es rentable ser funcionario público. Estamos en la Argentina. Cualquier persona profesional que seguramente llega a ser legislador es porque tiene un know-how, una expertise sobre una tarea específica y tiene la posibilidad de desarrollar un negocio privado que seguramente es mucho más rentable. Me pasa. Yo en otra etapa de mi vida hacía consultoría, los chicos que eran mis socios y que eran consultores, hoy por hoy ya no están más en la provincia de Buenos Aires, se mudaron a otra provincia porque les fue muy bien con el emprendimiento que nosotros formamos, en el cual yo después por dedicarme a la función pública me separé. La verdad es que ellos tienen mucho mejor pasar económico que el que yo tengo. Porque además, cuando vos haces cuando haces política de verdad, esto es 24/7. No tenés espacio para realizar otras tareas. Entonces, estás el 100% de tu tiempo enfocado en esta tarea.
te cambia la vida, por supuesto. Hoy por hoy también gran parte, yo creo que nosotros como legisladores tenemos diversos roles. Por ahí después podemos ahondar en otra pregunta acerca de cómo es esta dinámica y esta interacción de los roles que ocupa cada uno. Pero algo que ya es inevitable y que en algún punto tiene que ver con esta rendición de cuentas que no es solamente en términos económicos, sino es en términos de función. Digo, vos que haces el día a día, ya no hay más, digamos, barreras. Hoy por hoy hay puentes, que son las redes. A mí particularmente me cuesta mucho comunicar, es una asignatura pendiente, porque no lo hago ni en mi vida personal. Digo, yo no utilizo redes a nivel personal, sí tengo a nivel institucional. Pero eso te implica que vos tengas que hacer una rendición de cuentas permanente con la ciudadanía acerca de los proyectos que presentás, acerca de los controles que realizás al Ejecutivo, acerca de justamente de los subsidios que bajás, a qué instituciones se las estás bajando. Entonces, desde ese lugar te cambia mucho porque, quieras o no, independientemente del rol que ocupes, lo que es ineludible es la exposición. Y hoy por hoy, antes eran los medios de comunicación tradicionales, ahora las redes hacen que en el día a día tengamos que estar mucho más cerca de los ciudadanos, y en buena hora es utilizado como herramienta. Muchas veces, lamentablemente, yo creo que nosotros, sobre todo en Argentina, en esta parte del mundo, estamos en un proceso de maduración acerca de cómo utilizar la herramienta, y la gente del otro lado de la computadora a veces se olvida que somos todos personas y que todos tenemos familias, y que incluso aquel que emite una opinión la emite a título personal con un nombre y apellido, y te ponen cualquier cosa. Pero bueno, eso es parte de la función. Muchas gracias, Emiliano. Marcelo. Gustavo, sí. El marco normativo que regula en el caso de la legislatura es el de la Ley de Ética Pública, Ley de Ejercicio de la Ética Pública en la Ciudad de Buenos Aires. Ahí está un poco, lo pueden googlear, le salta en 2 minutos. Ese es el marco normativo que regula la norma que regula en relación al tema en la legislatura porteña. Nosotros tenemos también, como debe ser ahí en la provincia, supongo, la obligación de presentar las declaraciones juradas en ese marco normativo, figura anualmente, y son declaraciones juradas públicas. La legislatura las publica, hay una publicidad de ese texto. Si cualquier ciudadano que lo peticiona tiene acceso a eso, y lo bueno es que puede tener acceso a la primera y a la última, a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, digamos, la cantidad de declaraciones juradas que haya de ese legislador. Por lo tanto, los ciudadanos pueden evaluar la progresión también, ¿no? La progresión en todo caso, de la situación económica del legislador. Así que ahí está, en ese marco está efectivamente la regulación funcionando en la ciudad. Yo creo que también la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en este punto, incluso antes de que yo sea legislador, había provocado cambios muy profundos en materia de difusión no solamente de las declaraciones juradas de los que componen de los diputados del recinto, sino también de derogación presupuestaria de la propia legislatura, que también es un tema porque allí figuran la cantidad de empleados, por ejemplo, que tiene cada legislador, la cantidad de contratos que tiene cada despacho y la cantidad de contratados que hay en la casa en general. Yo no me acuerdo, porque eso público, la legislatura porteña había recibido alguna mención por la calidad de la gestión de estos recursos en algún organismo internacional importante hace 2 o 3 años aproximadamente, porque efectivamente lo que se había progresado en materia de publicidad había sido relevante. Obviamente, esto dicho, la cuestión institucional, ¿no? En términos personales, no me voy a exceder, creo que Emiliano contó. Obviamente que a nosotros, cuando somos legisladores, diputados o senadores, nos cambia la vida en relación al tiempo que le tenemos que dedicar a nuestro trabajo.
fundamentalmente en ese aspecto nos cambia la vida. Yo vivo en el mismo lugar, digamos, en términos personales. Mi departamento sigue siendo el de Avenida Rivadavia, que tampoco es mío porque lo pago con un crédito hipotecario. La vida económica de la mayoría de los legisladores, si ustedes buscan esa declaración jurada, van a ver que tiene mucho de esto, que obviamente hay excepciones que son las que se publican en los medios, pero la mayoría eh, somos gente normal, digamos, para decirlo claramente. Este, y, y lo que nos cambia de la vida cotidiana tiene que ver con el tiempo que le dedicamos a esto, en donde en algún punto, más allá de que a veces nos quejamos, hacemos algo que nos gusta mucho y que de tiempo a una tarea que yo personalmente la considero hermosa, me saca un gran compromiso personal, le dedico muchísimo tiempo cotidianamente y sé también que es finita, en el sentido de que tiene un plazo y que concluye. Yo sé que en el 23 voy a dejar de ser legislador porteño y que no voy a volver a poder ser legislador porteño porque así lo establece la ley. Entonces también trato de hacer el mayor esfuerzo y de maximizar mi compromiso con el trabajo, en la perspectiva de que sé que el plazo de gestión es finito y que está bien que así sea, y que concluye en el 23, y que probablemente nunca más vuelva a ser legislador porteño. Entonces, desde ese punto de vista, uno trata de volcar el conjunto de las ideas que tiene en el momento en el que le toca, para tratar de mejorar las cosas de la manera que entiende que lo puede hacer. Eh, Creo que sí, creo que en el medio pasa la vida y a veces, bueno, uno le gustaría tener más tiempo para esas otras cosas que cuestiones personales. Pero sí, hoy hay niveles de publicidad de todo que hace que la ciudadanía esté muy informada y que quien desee informarse tenga todo a un clic de distancia. Y que en todo caso, si algún área del Estado pone alguna dificultad a ese clic de distancia, hay más herramientas, ¿no? Esto que yo hablaba de la 104, es una herramienta que en la ciudad de Buenos Aires ha funcionado muchísimo también para pedir información de carácter público, ¿no? Es un mail a una dirección de correo electrónico en la página web del gobierno de la ciudad. Dígame, señor gobierno, tal cosa. Y el señor gobierno está obligado a responder con datos. Bueno, me parece que en eso hay muchas alternativas. Muchas gracias, Marcelo. Siendo respetuoso con el tiempo de ustedes y con el tiempo de todos, estos espacios duran entre 1 hora, hora 20. Vamos a hacer unas 2 últimas preguntas. Les pido disculpas a aquellos porque hay realmente muchísimas preguntas. Voy a unificar 2 y voy a terminar con una que va a ser la más difícil para ustedes. La primera, voy a unificar la de Franco y la de Eva, que es bien interesante porque dice, bueno, ustedes quieren llevar políticas públicas, en la legislatura se debate. Bien, ¿quién la ejecuta? Punto número 1. Segundo, se aprueba, todos contentos, levantan la mano, se aprueba y resulta que esa plaza, esa maqueta que vos tenías en tu local y que había que ejecutarla, nunca se ejecuta. ¿Qué pasa ahí? ¿A quién hay que reclamar una vez que se aprueba y eso después no se lleva a la práctica? ¿Cuáles son los mecanismos, Emiliano? Sí, eso es tal cual. O sea, obviamente el legislativo elabora la ley y por eso es fundamental el tema del consenso, porque cuando tiene más músculo ese consenso, cuando hay más masa crítica empujando por una determinada ley, quiere decir que tanto oposición como oficialismo están o han generado un acuerdo sobre consensos básicos, mínimos, por medio de las cuales el Ejecutivo, que es el que le toca ejecutar, lógicamente, tiene que reglamentar la ley y después van a ser cada una de las carteras que tenga el gobernador, el brazo ejecutor propiamente dicho de dicha ley. Bueno, por supuesto que tenés resortes. La verdad es que en la práctica, cuando vos sacás una ley forzada y el Ejecutivo, hay distintas características de leyes, ¿no? Esto está claro.
Una cosa es cuando es una cosa declamativa, otra cosa es cuando es una ley que es de carácter ejecutivo y que tienen distintas relevancias, incluso dentro del impacto en la ciudadanía. Vos podés ir desde cuestiones de mínima, que tiene que ver con pedidos de informe, por ejemplo, hacia el Ejecutivo y visibilizar esa determinada situación de esa ley que fue votada y que no se está llevando a la práctica, o incluso podés pedir una mano al otro poder que tiene que ser el contralor del Ejecutivo y que a su vez es contralor nuestro también, que es el Poder Judicial, para que esa determinada ley se pueda llevar a la práctica. En general, eso son excepciones, no suele pasar. Yo por eso refuerzo, dado que hay muchos chicos de facultad, y entiendo, Gus, que son la mayoría de ciencia política, ¿verdad? Y que algunos... Hay de todo, hay de derecho, hay chicos de sociedad y Estado que pueden ser, no sé, estudiantes de ingeniería o de cualquier carrera de la universidad, así que hay un poco de todo. Bueno, pero aquellos que tengan algún grado de vocación pública y que tengan como idea, o tal vez que la vida los lleve a desarrollar una tarea en la gestión, nosotros tenemos que ser la generación, por lo menos los que tenemos, iba a poner un número, pero no importa, nuestra generación, por supuesto que ustedes son mucho más chicos, ¿no? Pero digo, nosotros somos los responsables para que ustedes tengan ese saldo de no repetir los esquemas anteriores. Nosotros, lamentablemente, nuestra historia como país está asignada por el conflicto. Yo creo que gran parte de los agentes decisores que les tocó gobernar hasta el momento estuvieron marcados por una etapa muy negra del país, en donde la lógica era el conflicto. Nosotros tenemos que ser la generación del consenso. La única manera de construir una provincia distinta y un país distinto es si llegamos a consensos mínimos, como eso pasa en la vida, pasa en tu familia, pasa en tu grupo de amigos y por supuesto que pasa en la sociedad y en la política. Si nosotros construimos eso, que en algunos puntos estamos avanzando, no vamos a tener problemas porque el Ejecutivo después definitivamente va a poder desarrollar, reglamentar y ejecutar la ley que votemos en la legislatura. Gracias, Marcelo. Sí, sí, cuento con un ejemplo rápidamente. El parque existe, el que conté hoy, se puede ir, pero hoy justo repasábamos algunas leyes con el despacho mío. Nosotros aprobamos hace un año una ley que nace en la Facultad de Odontología también. La presentamos nosotros, que es una ley de topicación con flúor, que propone una política de topicación con flúor a todos los nenes escolarizados de 5 años. Eso fue aprobado en la legislatura y es una ley de muy difícil implementación, porque de lo que se trata es de aplicarle flúor en los dientes a los chicos a los 5 años, y si no me equivoco, ahora no recuerdo bien el texto, si era a los 5 y a los 6, o a los 5 y a los 7, una cosa así, en 2 oportunidades, de modo universal. Es decir, a todos los chicos de esa edad, en el mismo momento, en toda la ciudad. Bueno, esta ley se aprobó hace un año y no está implementada todavía, no se implementó todavía. Obviamente uno pregunta recurrentemente cómo va la implementación, y obviamente el seguimiento que uno le puede hacer tiene que ver con esto, con intentar recorrer, por decirlo mal y pronto, el espinel, digamos, administrativo, para buscar el último responsable de la implementación de esa política pública, para decirle, che, mirá, este marco normativo está aprobado, hay que implementarlo, ¿cómo lo trabajamos? Bueno, uno lo que hace es ese recorrido burocrático para tratar de empujar un poco la implementación muchas veces. Obviamente no es lo correcto, es el uso nostro eso, digamos. Es como decir, bueno, nada, quiero que esta ley comience a funcionar, pues la considero muy piola, muy interesante. Pero bueno, es un país que tiene, es un país, una ciudad que siempre tiene limitaciones presupuestarias muy importantes, y que cuando uno
logra la sanción de una ley de tipo universalista, como esta que me tocó a mí, por ejemplo, bueno, efectivamente, su implementación demanda tiempo, demanda organización, y a veces ocurre que pasa demasiado tiempo hasta que se pone en funcionamiento, ¿no? Muchas gracias, Marcelo. Ahí aporta la concejal de Avellaneda, Silvia Diana, que bueno, ella, la experiencia es otra, porque tiene una gran mayoría del oficialismo, entonces dice cada vez que presenta cosas, no solo no se aprueban, sino que le reclaman a ella de cosas que no hace porque ni siquiera se tratan en comisión. Y la última les dije que era la más difícil. Con los chicos estamos viendo, y les voy a hacer una honestidad brutal, estamos viendo la etapa del radicalismo, la primera, Irigoyen, Marcelo T. Alvear, Irigoyen. Entonces le pregunto a mis jóvenes si conocían algún radical actual. Y el silencio fue bastante atronador. Entonces Eva, con toda inquietud, dice, ¿y qué es ser un radical del siglo XXI? Porque estamos mirando Irigoyen, pero ¿por qué estos chicos, estos legisladores, esta gente joven, hoy es radical? ¿Qué banderas levanta el radicalismo del siglo XXI? Emiliano. Qué pregunta, ¿no? Sobre todo en un momento de coaliciones en donde tenemos que ser bien amplios y tenemos que tratar de no ofender a nadie. Mira, yo creo que ser radical tiene que ver con cuestiones que nos la da nuestra historia y nuestro contexto, con creer profundamente en la democracia y en la república, con creer en un Estado presente que tiene que tender a igualar, pero igualar para arriba, esta visión que lamentablemente en el país se ha perdido del ascenso social. Nosotros hemos sido gobernados en la provincia de Buenos Aires los últimos 34, 30 por la misma fuerza política, y cualquiera de los parámetros que vos quieras medir, estamos peor. Entonces, el discurso que es solamente en términos de relato y es declamativo del justicialismo, se cae cuando vos vas a los datos. La realidad es que la igualación social no existe, o en todos casos estamos todos un poquito peor de lo que estábamos una década atrás. Y en ese sentido tiene que haber un sentido de la responsabilidad por parte de aquellos que les tocó decidir. Eso obviamente que por suerte el ciudadano tiene la potencia y la fuerza de que cada 2 años puede emitir su voto y nos puede o premiar o penalizar a los que hacemos política. Y les decía, yo realmente como radical creo en el Estado presente, pero también creo en la libertad individual, creo en el emprendedurismo, creo que nosotros tenemos que ser una sociedad en donde le demos bola a las nuevas tecnologías, a todas las cuestiones que tienen que ver con la ecología y todo lo que sería una socialdemocracia moderna. Ahora bien, eso lo tenemos que condensar con la realidad que tenemos en nuestro país, que como bien decía Marcelo hoy, hablando de otro eje temático, sin lugar a dudas nuestro factor limitante en esta parte del mundo tiene que ver con lo económico, no somos Finlandia. Pero yo creo que desde el radicalismo, y justamente yendo hacia ese lugar, tenemos una receta que cuando nos ha tocado gobernar, y en aquellos lugares en donde nos toca gobernar, nunca ha fallado, y ha producido ascenso social, ha producido emprendedores, ha producido mejor convivencia en la ciudadanía, produjo también la, la visión de ver una sociedad distinta y que eso es posible y que tiene que ver con la educación. Nosotros como radicales creemos básicamente que nuestra sociedad tiene derechos que son inalienables y entre ellos una sociedad educada es una sociedad libre, es una sociedad que puede elegir, es una sociedad que puede evolucionar, es una sociedad que tiende a igualar para arriba y sobre todo
avanzar. Nosotros miramos siempre como sociedad para atrás, lamentablemente en las últimas décadas, y yo creo firmemente que en tanto y en cuanto pongamos más fichas a la educación, vamos a poner la visión para adelante. Y eso creo que es una gran bandera del radicalismo. Muchas gracias, Emiliano. Bueno, no voy a repetir, está muy bien el marco que plantea Emiliano. Yo creo que hay grandes valores orientadores que son permanentes: la libertad, la igualdad, la solidaridad, como valores de mirada general, de construcción de una sociedad orientada en base a esos valores. Creo que el radicalismo que yo incorporé es el que encuentra en el liderazgo de Alfonsín la síntesis ideológica que comparto, digamos, que es la de la socialdemocracia moderna, pero que no la representa hoy Alfonsín. Alfonsín fue presidente en los 80. Buscarlo a Alfonsín para buscar respuestas del presente también es un error. Digo, es una orientación, hablo de referentes con los cuales, en todo caso, personalmente tuve alguna vinculación a la cual pretendo darle continuidad ideológica, digamos. Y después me parece que hay una agenda de- de la emergencia en la Argentina. Hoy, un país que tiene la mitad de la población debajo de la línea de la pobreza, eh, necesita que su clase política se reencuentre en un acuerdo rápidamente, de largo plazo, que ponga foco en el desarrollo económico, y que ponga todas las energías del Estado en tratar de construir un Estado que, que contribuya al desarrollo económico, y que eso se hace con un Estado eficiente, un Estado que pueda competir con otros estados y que le permita a la economía eh, competir en un mundo extremadamente competitivo, y que para eso debe sentir a los desarrollos tecnológicos como aliados. Algo decía Emiliano en relación a eso. Bueno, me parece que es enorme, digamos, no me voy a poner a describir características que puede tener un programa económico, pero sí me parece que la política debe ir a esa discusión, ¿no? A la discusión de un programa económico, social, político, cultural, fundamentalmente de largo plazo, de largo alcance, y con un Estado eficiente, con personas que se hagan cargo del lugar en el que estén en el Estado, que piensen y se metan en la cabeza que lo que tienen que hacer es contribuir con ese proyecto de mediano y largo plazo, y de que el Estado deje de salirnos tan caros, no en términos de hacer una crítica al Estado erogando para el bien social, sino un Estado tan caro haciendo una crítica a lo ineficiente que es el Estado argentino. ¿Se entiende? Eso quiero decir, que es diferente. No digo, no estoy hablando, no hago referencia de ajustar en gasto público, sino estoy diciendo ajustar en que los ciudadanos tengamos que financiar la inoperancia, ¿no? Eso digo, que es diferente. Entonces me parece que por ahí va un poco el gran desafío de la época. En términos ideológicos, el radicalismo fue sintetizado bastante bien por Emiliano, y creo que ahí compartimos. Yo también soy de concebirme personalmente como un socialdemócrata que discute con la socialdemocracia europea, porque tiene que pensar Latinoamérica y no Europa, o tiene que pensar Argentina, que está en Latinoamérica y no en Europa. En todo caso, esa es nuestra discusión con la socialdemocracia universal, digamos. Pero bueno, la concepción de una idea de mundo también forma parte de nuestra mirada de sociedad. Bueno, nada, eso. Muchísimas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias, Emiliano. También ha habido acá algunos concejales, como el ex concejal Augusto Espinosa de Lobos, Silvia Diana de Avellaneda, Flavia Torrisi de Berazategui. Si bien nosotros le explicamos a los jóvenes que la democracia supone el demos, el pueblo, y que los representantes tienen que estar al servicio del pueblo, no
también se debe agradecer cuando de verdad ocupan parte de su tiempo para estar con nosotros, para entrar en la casa de cada uno de nosotros, para compartir sus experiencias, sus sueños, las utopías, y también hoy algunos fracasos también, que está muy bueno también expresarlos. Así que muy agradecido también por todos los participantes, por su respeto y por el nivel de preguntas. Pido disculpas a aquellos que no hemos podido hacer las preguntas por tema de tiempo. Así que nos veremos el miércoles que viene. Como siempre, vamos a ir mechando en personas del Poder Judicial, Poder Legislativo, también de la Academia. Hablé con Andrés Malamud, así que va a estar compartiendo con ustedes también alguien que ustedes leen. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que haya sido muy productivo y nos veremos en otra oportunidad. Gracias. Gracias a todos. Saludos, muchas gracias. Saludos. Chau.